A la hora de hacer uso de la tipografía, que sea legible es lo más importante, es decir, que sea fácil de leer. Como podemos ver en esta imagen, podemos expresar diferentes emociones a través de la tipografía. Por ejemplo, si tenemos una fuente que es más negrita, sí que se le está dando mayor peso y se expresa una mayor fuerza y una mayor seriedad. En cambio, si tenemos una fuente que es con una anchura menor, sí que se ve que transmite cierta elegancia o que es más ligera. Y por otro lado, también podemos utilizar una tipografía que nos dé más personalidad, pero sí que estaríamos sacrificando cierta legibilidad. Aunque sí que podemos jugar con estos aspectos en la tipografía que utilicemos para títulos y subtítulos, en el cuerpo de texto y sobre todo en el ámbito digital sí que debemos mantener cierta legibilidad. A continuación veremos una serie de aspectos durante el uso de la tipografía que nos ayudarán a ganar mayor legibilidad. Por ejemplo, el tamaño de texto. Si tenemos un texto que es bastante pequeño, por ejemplo de 12 píxeles, para un párrafo ya bastante grande, se nos hará difícil leerlo. En cambio, lo más recomendable es utilizar una fuente a partir de 16 píxeles, que es la que utilizan los navegadores por defecto. Por otro lado, tenemos la altura de la X, que es el tamaño de la letra minúscula. En algunos casos, la diferencia entre esta y la altura de la letra mayúscula es bastante notable, y en otros no es tanto. La legibilidad de un texto que posee una altura de X mayor nos es más fácil de entender. Aquí tenemos el ejemplo de una tipografía que posee una altura de X inferior, y sí que es verdad que comparado con la otra, que es la Roboto, se nos es más difícil de entender la Oswald respecto a la Roboto. Otro aspecto a estudiar es el peso. Una letra que posee un mayor grosor sí que tiene mayor personalidad, mientras que una que tiene menor grosor se ve más ligera. Podemos jugar con ellas, pero es recomendable mantener un peso medio para los textos que son bastante largos. El tracking es la distancia que hay entre letras. Podemos manipular la legibilidad de un texto modificando este aspecto. Como podemos ver en este ejemplo, si le restamos un 10% al tracking, las letras sí que se ven bastante pegadas unas con otras. Incluso en algunos casos podría ser que se sobreponen. Mientras que si le damos una mayor distancia entre las letras, aunque parece ser que lo podemos leer mejor, si nos pasamos podemos confundir lo que serían los espacios con la propia distancia entre las letras y no entenderíamos dónde está la división entre el espacio y la letra. Otro aspecto que se suele confundir con el tracking es el kerning. Y es que el kerning define la distancia que existe entre dos palabras en concreto, en vez de todas en general. En este ejemplo podemos ver que aquí tenemos un texto que no tiene kerning, es decir, que la distancia entre lo que sería el cuadrado que contiene cada una de las letras y la siguiente es la misma para todas ellas. Y aquí veríamos cómo queda. Como vemos, queda bastante descompensado lo que es la A con la V con lo que sería la I y la L. En cambio, si le aplicamos el kerning, si reducimos esa distancia entre la A y la V, entre la V y la A, e incluso también entre la A y la I, vemos que podemos ganar una mayor armonía. Por defecto, las tipografías ya tienen este aspecto bien definido y no te tendrías que preocupar. Sin embargo, sí que conviene que lo conozcas porque en el caso que tengas que diseñar una marca o un logo, sí que se podría aplicar. A continuación tenemos la alineación de texto. Generalmente sí que es recomendable utilizar una alineación a la izquierda, que es a lo que estamos acostumbrados, ya que si mantenemos una alineación centrada, como sería en este caso, los saltos de línea a línea son bastante abruptos y va de un sitio a otro y eso es bastante incómodo a la hora de leer.
Aunque la alineación injustificada puede parecer bonita porque está alineada a ambos lados, no es recomendable, ya que el ritmo de lectura no es el mismo. Como podemos ver aquí, los espacios que hay entre las palabras son distintos a los que habrían en otra línea, y por tanto estamos cambiando el ritmo de lectura del usuario, y esto puede afectar a su experiencia. Respecto al alto de línea, que es la distancia que tenemos entre la línea base de la primera fila y la siguiente, sí que es recomendable que mantengamos un ratio, es decir, debemos mantener un ratio alrededor del 150% de lo que es el tamaño de fuente. Como podemos ver aquí, un tamaño de fuente de 14 píxeles, si tenemos un alto de línea de 20 píxeles, sí que resulta cómodo de leer. Si incrementamos el tamaño de línea a 20 píxeles, deberíamos incrementar ese alto de línea, por ejemplo en 28 píxeles. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo quedaría el mismo tamaño de letra, pero con distintos altos de línea. Uno que se sobresale respecto a la recomendación se notaría bastante pegado y dificultoso de leer respecto a lo que sería lo recomendable, que es la parte de derecha. También tenemos la longitud de línea, que nos dice la distancia que tenemos en las propias líneas. Para un texto medianamente moderado, sí que es recomendable mantener una longitud de línea entre 40 y 60 píxeles. Todo esto también depende del tamaño de letra. Aquí estamos poniendo el ejemplo del tamaño típico del cuerpo de texto, que serían 16 píxeles, pero a medida que incrementáramos un poco ese tamaño, también deberíamos tener en cuenta la longitud de línea correspondiente a ese tamaño. Aquí vemos cómo tamaños que son menores de ese rango sí que sería más incómodo a la hora de lectura. En este caso vemos que tenemos demasiadas líneas y en este caso de aquí se nos aleja demasiado el salto de línea. En cambio, para casos en el que los textos tan solo son de 2 líneas, sí que es recomendable bajar esa longitud de línea. Alrededor de 20 y 40 sí que sería lo recomendado. Y por último tendríamos el contraste. El contraste puede afectar bastante a la experiencia del usuario, y es que si mantenemos un contraste bastante bajo, para cuerpos de texto que queremos que el usuario lea, le va a costar leer lo que pone. Por lo tanto, debemos mantener un contraste alto entre el fondo y las letras en lo que es el cuerpo del texto. En cambio, si queremos hacer algún detalle con contrastes más bajos, no habría ningún problema, pero es algo que debemos tener en cuenta. En el capítulo siguiente veremos los patrones de diseño.